Bueno, y lo que vamos a ver es ahora un documental. Estamos, en la mañana tiene una plática muy interesante sobre temas de tecnología y sociedad, y ahorita vamos a ver como un complemento que creo que espero que les guste. Vamos a comentar un documental sobre el asunto se llama Blockchain Nosotros. Es un documental que ganó un premio en Montreal, lo acaba de ganar, y yo creo que va a estar como que está sonando mucho como para en el tema justamente de como del circuito de documentales. Me gustó mucho, hay muchos documentales sobre este tema. El tema es que este documental en particular toca no solamente lo más famoso de las criptomonedas, que como sabemos es el Bitcoin, ¿no? Sino toca un poco como las posibilidades que tiene la tecnología blockchain en términos de organización de la sociedad, y un poco como las aplicaciones futuras que puede tener. Una de ellas es algo que no, pues que es como una novedad, ¿no? Que ellos hablan un poco, es decir, lo más conocido, pues es el tema de la moneda. En los años 70 hubo un economista muy famoso que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 71, se llamaba Friedrich Hayek. Sacó un libro, él era ya muy mayor, murió en el año 90. Sacó un libro que se llama La desnacionalización del dinero. Él lo que decía es que él es un economista de la Escuela Austriaca de Economía, que es una escuela muy liberal, y él lo que argumentaba en esa época es que las monedas, o que, bueno, un poco planteaba un poco el abuso que han hecho los gobiernos históricamente desde el siglo XVI en la emisión monetaria. Es decir, al principio, pues, ¿cómo funciona el dinero? El dinero, pues, es al principio lo que da valor, supuesto, que además es una cosa perfectamente discutible, ¿no? Es el tema del oro. ¿Por qué discutible? Porque, pues, ¿por qué vale el oro y no vale, por ejemplo, aquí en Mesoamérica, pues lo que valía era el jade, ¿no? Y no hay ninguna razón objetiva para decir que el jade vale menos que el oro. Claro, nosotros con la visión europea, ya que hemos heredado, pues entonces, como que pensamos que cuando se intercambiaban el oro por vidrio, pues como que los tontos eran los indígenas, ¿no? Cuando en realidad, pues tenían simplemente diferentes esquemas de valor. Era más importante que para el esquema de valor indígena que brillara, y por eso es que el jade, que es más brillante que el oro, pues tenía más valor. Al final es una convención. Bueno, es una convención que ha tenido culturalmente desde mucho tiempo, y sobre todo hasta, por lo menos hasta el siglo XVI, pues un impacto, y fue casi que universalmente aceptado. Entonces, bueno, pues lo que servía para intercambiar, digamos, bienes y servicios, pues era el oro, ¿no? Entonces, el tema es que era muy poco práctico, pues, llegar con tus moneditas de oro, pedacitos de oro para comprar un kilo de pan, digamos, ¿no? O una baguette. Entonces, aprovechándose de esa pequeña complicación, y sobre todo viendo una posibilidad de abuso, la verdad, pues entonces los reyes y los gobernantes dijeron, ah, bueno, entonces el oro lo vamos a depositar en un lugar, y yo voy a dar una especie de certificados, que entonces ahí es donde surge el tema de la moneda, ¿no? Entonces el oro existe en algún lugar, y yo lo que te doy es un papelito que dice que tú, ¿se acuerdan? Todavía está hace no mucho tiempo, en los billetes decían se pagará al portador. Significa que es como que, pues, no estaba muy claro, pero como que tú podías llegar al Banco de México, y en el Banco de México, pues llegabas y cambiabas tu pedacito de papel por un pedacito, por lo que te tocara de oro, ¿no? En realidad eso ya no existe. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se comprometió a acumular cierta cantidad de oro por cada dólar emitido. Y es cuando surgen los acuerdos de Bretton Woods, que es de alguna manera como el orden general de la posguerra. Hasta que en 1971 el presidente Nixon, que ya había estado muy presionado por el tema sobre todo por los franceses, que habían hecho una presión porque sabían que el oro ya no existía, lo cual no era una novedad. Siempre los reyes
empezaban a emitir papelitos y al final el oro no existía. O lo que hacían es que hacían unas moneditas muy bonitas, doradas, y el tema es que pues estaba la discusión de la ley, ¿no? Entonces tú decías, pues tiene una ley tanto y al final pues quién va a certificar que la ley de nada, era pura mentira, ¿no? Y es como financiaban sus guerras, como financiaban todo, digamos, ha habido siempre un tema importante. No sé si puedes poner una parte de la presentación, porque la tengo aquí, una parte. Ok, Fernando, gracias. Es como la lámina número 10, por favor. Y entonces, bueno, lo que sucedió fue que el Estado, históricamente, pues, ha abusado. Lo que ha pasado ahora, bueno, desde llegamos a 71 y Nixon dice, no, pues ahora ya no hay ni siquiera oro. Ya el compromiso que yo había hecho formalmente con todo el mundo para que hubiera una acumulación de oro por cada reserva, por cada dólar emitido, ya no existe. Lo que fue muy interesante después de esto es que en algún otro momento hubiéramos pensado que eso implicaba pues la caída total del sistema financiero internacional. Y la realidad es que aunque sí hubo algunos efectos, aumentaron las tasas de interés, el dólar se devaluó un poco, pero la verdad es que la gente siguió confiando en el dólar. O sea, tú, aunque te paguen ahorita en dólares, ya no hay oro, tienes un papel, eso es lo que tienes, es un papel, nada más. O sea, no hay, uno dice, ¿por qué acepto que me paguen pues, una oficina con un papel? O sea, pues, ¿por qué lo acepto? Pues siempre está el mito de que hay un oro por ahí, ¿no? Pero eso es un mito, ya no hay oro, o sea, ya no existe el oro. Entonces, a partir de los años 70 surgió una teoría que es de dinero fiduciario, que lo que te dice es que pues, tú puedes emitir la cantidad de dinero que sea necesaria, o bueno, tú puedes emitir con toda libertad lo que tú quieras como Banco Central, siempre y cuando no haya inflación. Esa es como la regla básica, ¿no? Entonces tú, aunque no tengas respaldo, tú emites lo que tú quieras y mientras no haya inflación, no es válido, ¿no? A ver, pero un poco al final, ¿y cuál es la relación que tiene esto con blockchain? Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Que a partir de los años, después de la crisis del año 2008, los gobiernos hicieron un asunto o un mecanismo que se llama quantitative easing, que lo que significa es comprar deuda pública y privada por los bancos centrales. ¿Qué significa eso? Que los gobiernos les dijeron que tenían que, venía una crisis económica, que tenían que empezar a gastar más dinero de lo que tenía, o decir, tenían que incentivar el gasto público para empujar a la demanda de la economía, y como lo que no querían era subir impuestos, porque eso es muy impopular, pues lo que dijeron fue, pues que los bancos centrales nos compren esa deuda. En la realidad están emitiendo dinero de saliva otra vez, y ya no cumplen el tema central de que hay una restricción, aunque no haya, digamos, respaldo en oro, pero sí debe haber una cierta restricción en la emisión. Entonces lo que pasó, a ver, ¿le puedes dar la siguiente, por favor, Fernando? Entonces, fíjense lo que pasó a partir del año 2008. Esta es la cantidad de dinero líquido que hay en las economías. Estamos hablando de países muy serios. Estamos hablando de Estados Unidos, Europa y Japón. Entonces, lo que vemos es que la cantidad de dinero, por ejemplo, en rojo está el Banco Central Europeo. En un año se multiplicó casi por 3. Y luego siguió subiendo de tal forma que el nivel que se tiene ahorita es de 22 miles de millones, no, billones de dólares del nivel de 5 en el que estaban. Y Estados Unidos sigue más o menos lo mismo. El Banco Central de Japón es el peor, es el que más ha aumentado. Estamos hablando de 3 países serios. Bueno, ¿a qué nos lleva esto y qué relación tiene con el tema? Bueno, que nosotros confiamos los bancos centrales, ¿no? Y parece que son muy serios y no lo son, ¿no? Y no lo son. ¿Viene una crisis financiera? Sí, sí, seguramente sí. ¿Esto qué es lo que genera? Un efecto, ¿le puedes dar más en la siguiente, por favor? No ha habido una crisis financiera, o sea, hasta la fecha, y lo que es muy interesante es que no ha habido un aumento de precios. Si hubiera habido un aumento tan importante en la cantidad, digamos, de circulante monetario, lo que hubiéramos esperado es que hubiera muchísima inflación. No la ha habido. Pero ¿qué es lo que sí ha habido? Los precios de los bienes de consumo no han subido, pero el precio de los bienes de capital sí. Entonces lo que ha pasado es que un indicador de los bienes de capital pues son los bienes del valor de la bolsa, de acciones,
y lo que vemos es que pues, estamos en niveles históricos, ¿no? Históricamente altos. Dicho de otra forma, pues esa emisión monetaria artificial con la que están sembrando, con la que están financiando deuda, el gasto público, sí ha aumentado los precios, no de los bienes de consumo, pero sí de los bienes de capital. Y eso ha contribuido, entre otras cosas, para hacer pues, más ricos a los más ricos, ¿no? Ese es un tema. Pero está generando una burbuja en el sistema financiero, donde nosotros, donde el Estado se aprovecha de que confiamos en supuestamente la seriedad de la emisión monetaria y resulta que eso, que han hecho una emisión en base a nada, ¿no? En base a nada. Y nosotros seguimos usando esa moneda sin saber. Y entonces ahí es cuando surge esa idea aparentemente descabellada de Hayek en los años 70 de decir, pues resulta que la moneda puede no emitirla el Banco Central. Y entonces, ¿dónde entra blockchain? Pues a diferencia del engaño que hace el Banco Central, porque sí es un engaño, porque incluso es una cosa ilegal. En casi todos los países el objeto el objetivo, digamos, los bancos centrales solo pueden emitir dinero con una fórmula donde en base a lo que aumenta el comercio aumenta la emisión monetaria para que no haya inflación. Y aquí como vieron que no había mucha inflación, pues todo lo que dijeron fue pues sigamos emitiendo. Y entonces ya la emisión de dinero circulante se ha multiplicado casi por 4 o 5, depende del país, ¿no? O sea, sí es un tema de escándalo, ¿no? Es un tema de escándalo. Estas son cifras bueno, yo lo obtuve del Wall Street Journal, pero digamos, es información pública que todo el mundo la conoce. Y entonces es cuando surge la necesidad de tener una emisión que uno hubiera pensado, pues cómo es posible que ahora que podamos usar una moneda que no se emitía por un banco central. Pues sí, lo que sucede, y uno todavía sigue pensando que esa emisión, la emisión de los bitcoins, por ejemplo, pues entonces es un tema especulativo, que no es serio. No, la diferencia es que como no lo controlan los políticos, que aunque supuestamente los bancos centrales tienen ya un grado de independencia importante, en la práctica siguen siendo rehenes un poco de la presión de los políticos que requieren aumentar su gasto. Eso fue lo que pasó en Europa en el año, pues más o menos en 2014, 2015, donde supuestamente en la mala, se han de acordar, era Angela Merkel, porque era la que se oponía a esto. Entonces decían, y más bien la opinión pública, los políticos manipularon la opinión pública, pero dijeron, no, es que no es posible, la ortodoxia de alemana, no nos deja crecer. Pues realmente lo que decía la Angela Merkel era es que esto no se puede hacer, o sea, no podemos aumentar la emisión monetaria. No, así que nos quedamos en la anterior, ¿eh? Ahí está. Nada más así, porque resulta que ustedes, gobiernos endeudados, quieren seguir gastando más y con un déficit fiscal importante sin aumentar impuestos. Al final tuvo que ceder y el Banco Central Europeo acabó emitiendo muchísimo dinero y sin ningún tipo de respaldo. Entonces, si comparamos este mecanismo tramposo con el mecanismo que la tecnología ahora nos permite, es que tú sepas exactamente cuáles son las reglas de operación de una forma totalmente transparente. No tengas que entrar a digamos, a las estadísticas financieras de los bancos que a veces no están en línea. Tú lo que sabes es que cuando tú compras un Bitcoin, sabes exactamente cuáles son las reglas. Y esas reglas de emisión y de intercambio no pueden ser modificadas ni siquiera por quien creó el Bitcoin. O sea, ese es el concepto básico de blockchain. O sea, hay un algoritmo y ese algoritmo se replica y es inviolable. O sea, no hay forma, ni siquiera el que lo hizo lo puede modificar. Entonces tú sabes que vas a emitir 10,000 bitcoins y que tienen esta lógica en el traslado. Son las reglas transparentes, todo el mundo las conoce. Ese es un respaldo electrónico y esa es una forma en que no se puede modificar porque ustedes saben que es una red, el blockchain es una cadena de bloques de información en la cual cada movimiento de Bitcoin está respaldado por millones de computadoras, por lo tanto hace que no haya un cerebro central que las pueda modificar. Tendría que modificar millones de computadoras de los registros para que el registro total cambie, entonces lo hace completamente seguro, ¿no? Lo hace completamente seguro.
Y entonces lo que estamos llegando es que por primera vez, no estoy diciendo que el Bitcoin no haya mucha especulación, especulación funciona porque como ves que es algo, como los inversionistas se han dado cuenta que es algo que es sólido, que no se puede manipular, que tiene reglas operativas muy transparentes, pues entonces hay gente que empieza a invertir. Y entonces, bueno, ya la oferta y la demanda de Bitcoin sí, pues sí es un tema especulativo. La emisión y el traslado no. Y finalmente, pues es la primera moneda que tenemos con esta lógica, ¿no? Hay muy, yo lo que pienso es que en un futuro habrá otras que irán surgiendo y hay otras más que están surgiendo. Ethereum tiene una que, bueno, hay muchísimas que están ya surgiendo, pero lo que es interesante es cómo hay, que ya eventualmente podemos tener monedas con las que podemos pagar. Un tema también hay que decirlo, y por eso es que es muy atractivo para muchas gentes estas monedas, en las cuales es muy difícil de fiscalizar. O sea, finalmente a ti lo que te importa es, yo tengo bitcoins y al que le voy a comprar tenga ese registro y pueda volver a comprar. Pero como es un registro electrónico internacional, pues tú fácilmente puedes evitar todo el tema de pago de impuestos, porque ante la ley tú estás haciendo nada más un intercambio de cosas, ¿no? A ver, yo te vendí pues al final una casa y te pagué luego, te voy a pagar con 5 coches y al final no un intercambio como tal, simplemente pues son movimientos electrónicos. Y claro, genera un poco la mala fama del Bitcoin porque supuestamente está ligado al lavado de dinero, cuando sabemos que el lavado de dinero se ha hecho de una forma contundente y grande con el sistema tradicional, con los políticos tradicionales, con los bancos tradicionales, con las monedas tradicionales, como se hace no con este sistema. Este sistema lo puedes hacer también, sí, pero en realidad es un sistema que te permite como reglas operativas muy claras, de tal forma que el blockchain, esta es una aplicación, la primera que es muy visible, pero tiene muchísimas más aplicaciones que finalmente son aplicaciones relativamente baratas que generan un nivel de confianza y un nivel es decir, incluso hay un documental que está en línea incluso también, se llama el blockchain como máquina de la confianza. Ahorita que claro, al contrario, uno lo ve y dices, hijo, quién sabe qué es eso, pero en realidad si uno lo analiza, estás viendo que todos los acuerdos que tú haces, que en México sabemos que son a veces muy difíciles de cumplir. El primer acuerdo, pues es el acuerdo que el Banco de México tiene con todos sus ciudadanos. Curiosamente, nada más un comentario, el Banco de México no está metido en este problema, es algo de las cosas que hay que reconocer del cambio último que ha habido en México en los últimos 20 años, que además me parece que el nuevo gobierno tiene claro que hay que mantener. O sea, este exceso de emisión monetaria sin respaldo ha afectado sobre todo a países muy endeudados, Asia, bueno, Estados Unidos de una forma muy importante y la Unión Europea, pero México no. O sea, realmente la emisión monetaria del peso es una... Y por eso es que está estable y eso sí es una realidad, sí funciona bien. El Banco de México es una institución seria que no ha entrado en esta lógica, ¿no? Pero bueno, otros bancos centrales que tienen un pacto que lo violan abiertamente. Y el Banco de México, claro, hasta ahora no, pero no sé qué pase si el gobierno en un momento dado, pensemos, no tiene cómo pagar todas las cosas que está diciendo que va a hacer, entonces pues le hace manita de puerco, ya sabemos que es muy experto para hacerle manita de puerco a mucha gente, no, sabes que ahora quiero que emitas más y que me compres deuda y que nadie se dé cuenta, y al final y al final pues empiezan a haber cosas y al final tú confías en que la emisión monetaria tiene una lógica y no la tiene, o sea, y no la tiene. En cambio, estos sistemas te permiten que tú conozcas exactamente de una forma transparente cuáles son las reglas operativas y esas no se puedan modificar. Bueno, eso se puede aplicar en muchísimas más cosas. Es un poco como el tema central del documental. Nosotros en Nox, y por eso es que me parece muy interesante, pues somos pioneros en aplicar como esta tecnología a un sector de la economía que estaba o que sigue estando muy anquilosado, que es el sector inmobiliario. ¿Por qué muy anquilosado? Porque las reglas operativas que supuestamente deben dar confianza, que es el registro público, la propiedad y los notarios, uno piensa que pues son instituciones muy caras y muy burocráticas. México es el país de la OECD que tiene el costo de registro de inmuebles más caro, ¿no? O sea, podemos pagar, ustedes saben, supuestamente la tasa del tratado de dominio, que es el ISAI, pues debe estar en la Ciudad de México, está en el 4.25, pero mientras una cosa nunca vas a pagar menos por una operación, menos del 6,5%, ¿no? Es altísimo, ¿no? Es altísimo. Y si hay IVAs masivas, más honorarios y gestiones y quién sabe qué, y vueltas y bueno, un tema espantoso, ¿no? Y es bueno, estoy haciendo este pago, porque sé que pues al final pues queda bien y queda sólida mi propiedad.
La realidad es que tampoco es así. Así como el Estado nos engañó con el, o no, históricamente, desde que surgió la emisión y que hubo el monopolio de la emisión monetaria a favor del Estado, pues ha habido una bola de trampas, incluso en países serios, incluso en tiempos recientes como la Unión Europea. O sea, eso es increíble, ¿no? Este, pues este mismo engaño sucede también, sin que nos demos mucho cuenta, en mayor o menor medida. No es lo mismo el registro público de la Ciudad de México que el de Yucatán, que el de Jalisco, que funciona fatal, o el de Quintana Roo, que pues digo, no vale nada, ¿no? Hay grados, ¿no? Pero es un sistema que no, es decir, no está, es lo usual, es lo que culturalmente nos han dicho que es como debe ser, pero realmente si uno se sabe cómo asignan las notarías, cómo funciona internamente el registro público y cómo, es decir, y cómo opera este sistema, lo que nos vamos a dar cuenta es que es un sistema que tiene un grado de error muy importante. O sea, en México la mayor parte de las ventas inmobiliarias no pasan por el registro público, estamos hablando como del 62%. Yo les cuento bueno, una anécdota muy interesante este, que, sus, que sucedió recientemente en la Ciudad de México a partir del temblor. Este, Vino el temblor, bueno, se cayeron algunos edificios en la Ciudad de México. Generalmente, un dato interesante, los edificios que se cayeron o que tuvieron daños importantes, la mayoría estuvieron en zonas de nivel de ingreso medio alto. Este es un tema que, y además, con un dato añadido, todos, prácticamente todos todos tenían licencia, en una ciudad en la que casi el 80% de la construcción es irregular, no en estas zonas. Bueno, en estas zonas es más de lo que ustedes piensan. Si ustedes ven qué casa tiene su licencia perfecta, a ver, esta casa tiene 250, a ver dónde está la licencia, pues hubo una casita de 150, luego le fueron ampliando y ya al final es otra casa, ¿no? Así es, ¿no? En Coyoacán, pero bueno, en Iztapalapa, en Iztacalco, en Nezahualcóyotl, pues ahí es un tema así. Bueno, las casas que se cayeron no fueron las irregulares, fueron las regulares. Bueno, eso también sucedió exactamente igual en el terremoto del 85. Todas las que se cayeron pues, eran hospitales que hizo el gobierno o que fueron regulares, que tenían licencia. O sea, la gente, ¿qué es lo que pasa? Pues la gente cuando construye sin mucho ingeniero, normalmente lo que sucede es que son muy conservadores y entonces estructuralmente hacen las cosas, redoblan, ¿no? Porque es donde van a vivir, ¿no? Entonces su casa le meten, si una varilla de esta, pues le meten una más grande, justamente porque no saben mucho de estructura. Cuando viene un ingeniero que es muy listo y no sé qué, dice, no, pues aquí puede ser que los cálculos, no, le bajamos y esas son las que se caen, ¿no? Eso es al final lo que pasa con la misma regulación. Bueno, en el temblor de 2016 o 2017 se cayeron, bueno, y el gobierno sacó un programa y dijo, y además medio lo ha cumplido, dijo, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, lo ha cumplido, y ha dicho, pues resulta que ahora vamos a hacer bueno, a los dueños de los edificios les vamos a dar un apoyo. En algunos casos, y dependiendo de la fuerza social que hacían, no había ninguna ley, simplemente depende ahora sí que he dicho con otros términos, la grilla que hacían, pues entonces algunos casos que les dieron apoyo y en otros casos, como aquí en Tlalpan, pues se los hicieron completo y no les pagaron. Pues al final el gobierno siempre saluda con sombrero ajeno, al final lo pagamos nosotros, porque pues no que lo haya pagado Claudia Sheinbaum, lo pagamos nosotros, ¿no? Es justo, pues no sé, no me queda muy claro. Pues hay gente que nunca tuvo casa y pues, ¿y por qué si se te cae? Pues eso no es culpa del resto de la sociedad. Total que se les pagó. El problema fue que cuando había que decir quiénes eran los dueños, el gobierno, o sea, el 85% de los edificios no tenían un dueño claro. O sea, ese es el tema, o sea, no había un dueño claro. Entonces el gobierno tuvo que decir, bueno, pues yo acepto que sea el dueño, que no registrar, sino el que yo considere que sí es el dueño. Estamos hablando de lugares, digamos, regulares de la ciudad. Entonces, porque la escritura dice que el dueño es Juan López y ya aquí ya le vendió, le heredó y no sé qué, y el dueño real, legal, es otra persona, ya no es el registrar, porque el sistema es muy ineficiente y muy complicado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que nos permite hacer blockchain? Es que ese registro público de la propiedad, que es un registro, que es el único que debe decir quién es el dueño, pues entonces se puede llevar de una forma inmediata, inviolable y con unos niveles, digamos, de seguridad jurídica mucho más altos. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley es que el que vende, pues es el dueño. Mientras el dueño esté acreditado
y haya un acuerdo entre las partes, eso es suficiente para transmitir la propiedad. El notario solamente es testigo de eso, da fe pública de ese asunto y manda, como da fe pública, manda inscribir. Bueno, pues ese es un proceso que la tecnología lo puede hacer perfectamente bien ya, porque el notario normalmente cuando vas a firmar ni siquiera baja y te conoce. Entonces él da fe de algo que no puede dar porque él no sabe quién eres. Es más, normalmente no está en la firma, empezando por ahí. Él nomás, ¿qué es lo que hacen los notarios ahorita? Pues tienen que servir a quien les dio la patente para cobrar todo lo que cobran, es cobrar impuestos. Eso es lo único que hacen, pero no dan fe de la operación. Es decir, la fe es, tú eres el dueño, sí, yo ya chequé que tú eres la dueña de tal edificio. ¿Tú qué quieres vender? Acto de voluntad, ok, yo te voy a comprar, tú te identificas, aquí ya quedó, yo mando yo digo que el registro público donde dice quién es el dueño de esta casa, ahora eras tú, ahora soy yo. Ya, eso es la función nada más. Ese sistema, pues con un sistema de identificación de huellas, de identidad, mucho más certero que lo que el notario puede ver con tu IFE, si es que te llega a ver, porque no te va a ver. Entonces, eso sí es dar fe, porque ve tu iris, no, pues este es el dueño, en el registro aparezco yo, y yo hago un acto de voluntad único donde yo digo que eres tú. Ese es un sistema que no depende ni del dueño que hizo el sistema, ni de nadie más, queda en un registro electrónico en blockchain, y eso es inmodificable, nadie más lo puede hacer, solamente el algoritmo dice, es muy simple, solamente ese algoritmo lo puede modificar, o ese asiento registral lo puede modificar el dueño. Entonces, eso es una aplicación, digamos, en términos de confianza, entiendo que pues es una revolución total, tanto ya vimos en el tema de la moneda, pero también el tema de los acuerdos en general, ¿no? Sobre todo en un país donde el sistema legal funciona tan mal, pues entonces es tan complicado el tema de abogados, las leyes son poco claras, se contradicen unas a otras, sabemos todo en general lo mal que funciona, no en todas las áreas, quizá en el área familiar no tanto, pero en general en el área penal y en el área inmobiliaria funciona bastante deficiente. Pues entonces la aplicación de acuerdos claros, contundentes, transparentes, inmodificables, inviolables, me parece que tiene una modificación importante. En el video vamos a ver un caso de en África, justamente, en Zimbabue, como, bueno, donde la moneda no funciona porque hay un nivel de inflación de, quién sabe, creo que de millones por ciento. Zimbabue y Venezuela son los países que tienen inflación más alta, entonces la gente lo que tuvo que hacer es que confiar para hacer sus intercambios, pues tuvo que usar una moneda virtual en una forma muy eficiente con sus celulares en África. Es decir, las aplicaciones que tienen términos de beneficio social y de cambio, pues me parece que son increíbles. Es una revolución que me parece que apenas está empezando. Si les parece, vemos el documental, y si hay algún comentario, pues lo comentamos con mucho gusto después, ¿no? Sí, por favor. In 1903, the Wright brothers invented the airplane. I found out about blockchain first, as most people around that time